El animal que no entró en el arca de Noé, lecciones espirituales y significado profundo. En el relato bíblico del diluvio universal, uno de los episodios más conocidos es la historia del arca de Noé, donde se dice que el patriarca Noé, bajo la dirección de Dios, construyó un enorme barco para salvar a todas las criaturas terrestres de la inminente destrucción del mundo a causa del diluvio. Según el Génesis, Noé fue instruido por Dios para llevar consigo a bordo del arca a parejas de cada especie animal, de manera que pudieran sobrevivir al cataclismo. Sin embargo, un detalle fascinante e intrigante que a menudo pasa desapercibido en este relato es la mención de un animal que no logró entrar en el arca de Noé. Este animal en particular es conocido como el unicornio en algunas versiones de la Biblia y como el rinoceronte en otras traducciones. La omisión de este ser en la lista de criaturas a bordo del arca ha llevado a una serie de teorías, interpretaciones y debates en el ámbito espiritual y religioso. Es importante destacar que el término unicornio en la Biblia no se refiere al animal mitológico que a menudo se representa como un caballo con un solo cuerno en la frente. En este contexto, se cree que se refiere al rinoceronte. Entonces, ¿por qué el rinoceronte no entró en el arca de Noé? Para entender esto, debemos adentrarnos en la interpretación espiritual y simbólica de este pasaje bíblico. Una de las interpretaciones espirituales de este misterio sugiere que el rinoceronte, al ser una criatura terrestre fuerte y poderosa, simboliza la fortaleza y la resistencia en el mundo material. Al no ser incluido en el arca, podría interpretarse como un recordatorio de que la verdadera fortaleza y refugio no se encuentran en las posesiones materiales, sino en la fe y la conexión con lo divino. En otras palabras, la historia del rinoceronte ausente podría enseñarnos que la verdadera seguridad y protección provienen de una relación espiritual con Dios, en lugar de depender exclusivamente de nuestra fortaleza física o posesiones materiales. Otra interpretación sugiere que el rinoceronte, al ser una criatura salvaje y no domesticada, representa la naturaleza indomable y libre del espíritu humano. En este sentido, la exclusión del rinoceronte del arca podría ser un recordatorio de que, a pesar de la necesidad de adaptarnos y conformarnos en ciertas situaciones de la vida, debemos mantener nuestra autenticidad y conexión con nuestra esencia espiritual única. No debemos perder nuestra naturaleza interior en el proceso de adaptación a las circunstancias externas. Además, el rinoceronte también podría simbolizar la dualidad de la vida, ya que es una criatura poderosa pero vulnerable frente a las amenazas externas. Esta dualidad es una parte fundamental de la experiencia humana, y la historia del rinoceronte ausente podría recordarnos que debemos abrazar tanto nuestra fortaleza como nuestra vulnerabilidad en el viaje espiritual. En última instancia, la omisión del rinoceronte en el arca de Noé nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino, la autenticidad de nuestro ser y la dualidad inherente a la vida. Puede servir como un recordatorio de que, más allá de las interpretaciones literales de los relatos bíblicos, hay un profundo significado espiritual que podemos extraer y aplicar en nuestras vidas. En resumen, el misterio del animal que no entró en el arca de Noé, ya sea un unicornio o un rinoceronte, nos brinda la oportunidad de explorar y reflexionar sobre aspectos importantes de nuestra vida espiritual y nuestra relación con lo divino. Nos recuerda que la verdadera fortaleza y protección provienen de la fe, que debemos mantener nuestra autenticidad en medio de las adversidades y que debemos abrazar la dualidad de la existencia humana. Esta historia bíblica, como muchas otras, puede ser una fuente inagotable de sabiduría espiritual si estamos dispuestos a profundizar en su significado más allá de la superficie.